Acuñado recientemente, publicado apenas el año pasado por investigadores de la Universidad de San Antonio de Murcia en España, y aparentemente muy bien acotado. ¿Por qué? Porque los médicos veníamos viendo esto, lo podíamos describir, pero no tenía nombre. Entonces es importante definirlo, decir, bueno, es esto, llamarlo por lo que es y que tenga un nombre para poderlo identificar. Claro. Es la sisifemia. El cansancio del trabajador incansable. Acá unas placas que además decimos las preparó Francisco con mucho detalle, mucho compromiso también para poder explicar y que nosotros podamos entender mejor este concepto. Es un trastorno entonces. Es un trastorno. Viene derivado de la palabra de Sísifo, del rey griego, de la mitología griega, que bueno, que estaba castigado eternamente a tener que levantar una piedra por una cuesta todos los días y tener que volverlo a empezar todas las mañanas. Claro. Entonces de ahí viene que bueno, el trabajo ese incansable que todos los días hay que hacerlo, interminable y que eventualmente tiene su costo. Claro, pero que de un trabajo interminable que de alguna manera nunca nos permite estar contentos o satisfechos, ¿no? Siempre se puede hacer más o se quiere hacer más, ¿es por ahí? Exactamente, es el tipo, la persona muy entregada a su trabajo, que quiere abarcar mucho, que quiere lograr, el perfeccionista que tiene muchas ganas de triunfar, de tener algo, o que está muy comprometido con alguien o con la empresa, que se levanta re temprano, se va re tarde del trabajo, se lleva trabajo a su casa y todavía no le alcanza el tiempo. Por lo tanto, ese agotamiento que va acumulando cada vez es peor. Se cuesta tarde, duerme mal, empieza a comer mal, a estresarse, después a tener ya efectos o trastornos en el sueño, en la ansiedad, ataques de pánico. Concretos, exactamente. ¿no? Porque también está la vida social que un poco uno empieza a perder. Exactamente, entonces empieza a dejar de lado todo lo otro, todo lo social, lo familiar, las otras, el ocio, salir a comer, divertirte y empieza a hacer tu vida exclusivamente dedicada al trabajo. Bueno, a ver, doctor, que uno ponga tanto énfasis, ¿no?, en el trabajo, en la exigencia, ¿está tal vez tapando otros problemas que tiene uno? Porque eso también suele pasar, ¿no?, donde uno le pone tanto énfasis al trabajo, a exigir, al tiempo que le da el trabajo, bueno, tal vez está escondiendo otros vacíos que uno tiene, ¿no?, y así los tapa. Seguramente, el término este viene, o la enfermedad se desarrolla a partir de una ambición desmedida de la perfección, de lograr algo mucho más allá de lo normal. La mayoría de la gente va a estar en el medio, quiere trabajar de 9 a 5, irse a su casa. Necesita el dinero. Exactamente. Trabajan para vivir. Al revés, la persona que vive para trabajar porque tiene ciertos objetivos en la vida que quiere lograr, o simplemente que se comprometió demasiado, el alcohólico del trabajo, como dicen los americanos, o el adicto del trabajo, ¿no? Claro. Así que es una obsesión derivada de la ambición, la autoexigencia, el perfeccionismo en el trabajo. Lo vamos a ver mucho en esas personas que tenían muy buenas calificaciones en la escuela y que por lo tanto lo van a trasladar al trabajo y que quieren lograr algo. Sobre eso te quería consultar, Francisco, ¿cuál es la raíz, no? Porque pienso justamente en una crianza quizás con mucha exigencia, donde hay cierta satisfacción en el reconocimiento, sobre todo por ahí en la aprobación con las notas en el colegio. ¿Pensás que esa puede ser una raíz que desencadena después en este trastorno en el trabajo? Sí, tiene que ver mucho con la infancia y el desarrollo de la infancia. Todo lo que hacemos en la infancia lo extrapolamos y lo revivimos en la adultez, sea bueno o sea malo. Tratamos de recrear la misma situación familiar, personal y social en el adulto. Sí. Una persona que se autoexige seguramente tiene una visión de sí misma, una autopercepción que puede estar un poco alterada o trastornada, ya sea con sensación de no ser suficiente o de ser más de lo que muy de estos tiempos, ¿no? Donde la presión que uno se autoimpone es tremenda en todos los ámbitos. Tema placas, digo, imagen, vos cualquier cosa, si querés avanzar o mostrarnos algo, no, podemos ir avanzando. Lo vamos a ir avanzando. Pero bueno, vemos pero causas, también tiene que ver también el aumento el mercado laboral muy competitivo. Sabemos que ahora no nada más es, si quieres que te vaya muy bien, tienes que competir un montón. Y ahora todo el mundo tiene educación, todo el mundo tiene carreras y todo el mundo ha logrado algo en su vida, no es como antes, y es muy difícil destacar. Claro. Es muy, o sea, todos hacen videos, todos hacen un montón de cosas. Entonces, ser ese número 1, ese número 2, ese número 3 en un ambiente laboral, empresarial, cuesta mucho y hay que esforzarse muchísimo. Seguro, seguro. Eso por el lado de las causas, tal vez, que encima entiendo que hay múltiples. ¿Consecuencias por este trastorno? Todo lo relacionado con el estrés, ¿no? Uno, angustia,
falta de sueño, problemas con la alimentación, porque la angustia te va a llevar a la heladera a la ansiedad a comer. A lo rápido también. Claro, y posteriormente las enfermedades que se desarrollan por eso, ¿no? Hipertensión, diabetes, colesterol elevado, obesidad, infartos, o sea, se ha visto que en este tipo de personas hay un poco más de prevalencia de esas enfermedades. Ahora, Francisco, se entiende también que lo que uno trata de hacer es generar algo en uno, ¿no? O sea, Exacto. hay una adicción que se genera al trabajo que es porque a uno le genera una satisfacción con algo más allá del costo. ¿Cuál sería el consejo que le podríamos dar a las personas que nos están mirando para poco a poco reemplazar esa satisfacción con una que realmente sea saludable, ¿no? Que lentamente es un proceso, ¿no? Pero que lo pueda reemplazar o que lo pueda eliminar. Pasa esto, las personas que están en riesgo es difícil cambiar su persona, su personalidad, su forma de ser, sus objetivos. Ellos no van a ver con el mismo valor el tiempo de ocio comparado con una persona que es muchísimo más relajada. La personalidad tipo A, esa persona que quiere triunfar, sí o sí. Entonces, lo que hay que hacer es identificar a esas personas. Primero a nivel personal, o sea, yo estoy en riesgo de padecer cisifemia, entonces es tu responsabilidad identificarlo primero. ¿Por qué? Porque necesitas ayuda, necesitas empezar a valorar las otras situaciones de tu vida, el ocio, tu familia, la diversión, el recreo, el pasarla bien, no solamente vivir para trabajar. Esa es una parte personal. Después viene la responsabilidad del sistema de salud, del sistema de la empresa, y darse cuenta de que sus empleados se están afectando. No solamente ellos, sino el resto de la empresa, porque una persona que es el número 1 y tapa a los otros 99 y los otros se pueden relajar, entonces el día que falte esta persona, que seguramente va a faltar, va a haber mucho más desorden o empieza a haber también trastornos de la comunicación interna con los empleados, porque esta persona está trabajando tan fuerte que hace quedar mal al promedio de las personas. Y encima, digo, Francisco, un contexto que tampoco ayuda, ¿no? Porque el contexto económico social que tenemos hace que, me parece, ¿no? En muchos casos uno se aferra a lo que tiene, al trabajo que tiene, quiere darlo todo porque tiene miedo de perderlo, necesita el dinero. Creo que te debe pasar, ¿no? En el consultorio, digo, mucha gente por este contexto también ya está sobreestresado y de vuelta, no creo que se exige de más porque se siente presionado por la realidad. Mira, pasa, ¿en quiénes pasa? En general en las personas muy al inicio de su carrera, cuando están demasiado comprometidos. Es muy diferente al burnout, ¿no? El burnout es el desmotivado, que ya no le importa, cuando vas a una oficina te atienden mal, no te hacen bien las cosas, te atienden a las cansadas. A diferencia del cisifémico, que es el que está totalmente activo, el que está viendo cómo puede mejorar cada cosa, que es muy metódico para trabajar. Ahora, no es fácil cambiar esa situación. Se agota la persona, sí, pero es diferente del burnout del tipo que ya tiene muchos años trabajando. No, es totalmente diferente en que es los de mayor riesgo, los médicos, número 1, los residentes, los becarios, la gente que tiene que dar mucho para llegar a un punto. ¿Qué pasa? Esa gente renuncia eventualmente. Cuando se da cuenta que todos los días tiene que levantar esa roca, todos los días en la mañana, y que le está empezando a afectar su salud, esa gente empieza a renunciar, a abandonar, a dejar. A diferencia del burnout, que es el que lo vas a tener todo el tiempo ahí sin hacer nada. Claro. Entonces, se afectan todos los circuitos. Sí, es como que se despersonaliza el burnout, ¿no? Pareciera dar esa sensación. Y uno, por ejemplo, si lo detecta en un compañero, un familiar, un conocido, entiendo lo que vos mencionabas, ¿no? Que es muy difícil cambiar esa situación porque también hay una estructura muy sólida que se va formando en la personalidad. Pero ¿hay algo que podamos hacer? Quizás, no sé, incitarlo levemente a hacer alguna actividad o pedir ayuda de alguna manera. ¿Cómo podemos aportar en ese sentido? Primero la detección, que esta misma persona también lo autodetecte, se dé cuenta que está teniendo ataques de pánico, que no puede dormir, que está engordando o que no come, o que le empieza a afectar el resto de sus situaciones, o que ya sus amigos le dicen nunca vienes, nunca me llamas, y que tu misma familia te está exigiendo. Esa es la primera parte. Obviamente que la familia alrededor tendría que
darse cuenta y decirle, mira, te estás pasando un poquito, deberías enfocarte en darnos el tiempo que nos merecemos, no para nosotros, sino también para vos. Claro. Y en tratar de ayudarlo a que también tenga un poquito más de convivencia. Bueno, importante. Pero se necesita trabajo psicológico con ellos, se necesita detectarlo para poder ir a buscar ayuda. Claro, el tema profesionales, ¿no? Porque a veces creo que nos autodiagnosticamos bastante. Claro. Hoy en día mucha información, mucho Google, ¿no? Mucho internet. Mucho TikTok. ¿Te pasa eso? Claro, ¿no? Uno busca la salida rápida y creo que perdimos un poco, ¿no? O va a darnos tu visión los argentinos en esto de, a ver, de alguna forma empezar a recurrir a profesionales y no buscarnos solucionar todo tan fácil, sencillo, sino que, bueno, justamente recuperarse de un problema lleva tiempo. No es un tema de rápido, bueno, encontrar la solución. Claro, esto que decís vos, estos videos virales, uno busca el consejito rápido y me cambia la vida. No funciona tan así, No funciona, no, porque son conductas. Una persona motivada y con expectativas muy elevadas de sí mismo y de ganas de llegar muy lejos, es muy difícil cambiarse. Lo mismo de motivar a una persona que no tiene ganas, que no quiere y que quiere ser solamente eso, que está contenta consigo mismo. Por más que vos le ofrezcas mucha plata, va a pesar la plata con su tiempo y lo que él quiere hacer y dice, no, a mí la plata no me llama tanto. En cambio a otra persona, quizás no sea la plata, sea el logro de estar ahí, de haber llegado, de haberlo hecho y poder decir lo hice, aunque no tenga, ¿cuál es la motivación de la persona? Hay que determinar. Sí, y también, Francisco, un tema que me parece interesante tocar, poder familiarizarse con los malos sentimientos, ¿no? Porque a veces hay como una búsqueda de evadirlos que nos pueden llevar quizás a situaciones como esta, y a veces está bien no sentirse bien con uno, sentirse frustrado, sentirse un fracasado, ¿no? Que no es algo tan grave, y quizás poder familiarizarse con eso amortigua un poco el proceso, ¿no? Y bajar las exigencias. ¿Cómo lo percibís vos como profesional en el tema? Mira, el cisistémico siempre se va a sentir improductivo a pesar de ser quizás el más productivo. Esa producción elevada que va a tener al principio de tratar de llegar a hacer todo al mismo tiempo, eventualmente va a decaer y va a generar todos los síntomas que hemos venido hablando. La interacción entre, si te has fijado en las películas extranjeras donde estos tipos de alto rendimiento se ponen a hacer ejercicio a la mitad del día, trabajan hasta las 11, 12, 1 de la mañana en la oficina, además se llevan el trabajo a su casa y tienen una vida muy impersonal en la que se denota, yo viví en Estados Unidos y sé lo que es eso, en lo que hay una pared en medio de las personas y que solamente es la competencia lo que tiene valor. Es una vida totalmente vacía y fuera de sentido y es por eso que vemos los altos índices de suicidio en estas personas. Bueno, en Corea también, ¿no? Hay una alta exigencia, en Japón, claro, una alta exigencia sobre el trabajo, la cultura del trabajo de hecho, hay un término en japonés para el que se muere por exceso de trabajo, que queda muerto en el escritorio. Yo creo que acá no nos pasa eso. Sí, hay una palabra de eso, tiene tanta entidad que... Exactamente. Acá no nos pasa eso porque, bueno, no es el mercado tan competitivo entre nosotros mismos. No, también es naturalizarlo, ¿no? Porque que haya una palabra para eso significa que en esos países, ¿no? de Asia, claro, pasa constantemente y tal vez se acepta que puede pasar. Digo, acá ese extremo... no hemos llegado, y después no tenemos la posibilidad de cambiar de trabajo como quizás en otras partes del mundo. Bueno, me cansé de ese trabajo, me voy al otro, no me está beneficiando, no es suficiente para mí, o me está restando demasiado mi tiempo y hay gente que se da cuenta y dice, no es lo que yo quería ser el número 1 y resulta que prefiero ser el número 4 pero vivir tranquilo. Y hay gente que se da cuenta y tiene la posibilidad de cambiarse a otro trabajo. Acá el mercado laboral es tan complejo que te tenés que aferrar a tu trabajo porque las posibilidades de conseguir uno rápidamente no son como en otras partes del mundo. Y con las condiciones correctas también, ¿no? Y con las condiciones económicas correctas, exactamente. También. Bueno, a ver, me parece que es un tema integral, ¿no? Y acá también es otro ángulo para ver cómo cada vez tenemos más problemas, digo, que terminan en ansiedad, en estrés. Todo últimamente veo que lleva a la ansiedad, al estrés. Estamos viviendo muy estresados, ¿no? El estrés, la angustia está presente todos los días. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. En las noticias, exclusivamente problemas. Nadie te habla de que cosas bonitas, porque no, la verdad que la gente no lo ve. Y nos estamos enfrentando constantemente, desde la mañana hasta la noche, a malas noticias. La economía, el trabajo, la comida, los precios, las guerras, los pleitos, la política, todo negativo. Nadie aplaude al que hace bien las cosas. Entonces estamos cargados
y marinándonos en malas noticias y un ambiente negativo constantemente, que lo trasladas a otras partes de tu vida, que son tu vida personal. Ahí es donde entra la higiene mental, que es lo que yo le recomiendo a los pacientes. Higiene mental. Mira. Higiene mental, o sea, ¿qué es mi higiene mental? Especialmente para los pacientes que tienen pánico, ansiedad, que están depresivos y que viven preocupados con palpitaciones, que no pueden dormir. Dejar de ver todo esto, o sea, las avenidas del alma, o sea, escucha buenas cosas, ve buenas cosas, hace buenas cosas, come bien, hace ejercicio, poquito, pero come bien, especialmente la comida, comer bien, y dejar de ver las cosas malas de la vida, porque las malas cosas de la vida siempre van a estar ahí, no se va a acabar, es la gran bocina del mundo, todo lo malo que está pasando. Siempre como la perspectiva, o sea, siempre una cosa tiene varias perspectivas, ¿no? Uno también elige en cuál enfocarse. Y Francisco, también en esto que vos mencionas me parecía súper interesante porque noto mucho, sobre todo en mis entornos, que hay gente o que consume mucha información o que no sabe nada de nada. Pero también hay como algo intermedio, ¿no? Que hay gente que pareciera que tiene miedo de quedarse afuera de esa información, de lo que pasa. Eso también tiene un nombre, FOMO, ¿no es? Bueno, ese es el que no sabe nada teme, ¿no? Sí. Es feliz, y a veces uno ve a las personas que tienen trabajos o que desempeñan algún tipo de laburo que es poco exigente, pero son muchísimo más felices que el que tiene el gran trabajo de mucha exigencia, que por ahí está aquí en un centro como estos, que tienes que estar al tanto de todo las 24 horas al día, y por ahí te genera mucha satisfacción, pero no felicidad, que son dos cosas que hay que aprender a valorar. Existen culturas que valoran muchísimo más la felicidad y el tiempo con la familia, el tiempo de ocio. Hay gente que trabaja porque necesita para vivir y comer, hay gente que vivimos para trabajar, que muchos somos en estos medios, ¿no? Tan exigidos, prensa, radio, televisión, médicos, abogados, gente que tiene que dar mucho para estar siempre al frente y poder marcar una diferencia. Impecable, impecable, doctor. Queremos agradecerle por todo esto, más allá de los conocimientos técnicos, digo, me parece que es un lindo mensaje también como de vida, ¿no? Para incorporar y vivir un poco mejor, un poco más sano. Así que gracias, doctor, como siempre, por atendernos en La Voz de la Ciudad. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.